Listo. Bien, adelante, Mayra. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy, que pues es una conferencia importante porque vamos a hablar de un tema que a todos nos compete y que de alguna manera forma parte de nuestra evolución como seres humanos y que es mi mapa del dolor interno. Hoy vamos a clarificar qué quiere decir esto y qué es lo que podemos hacer para ir allanando, digamos, ese mapa del dolor interno. Entonces, pues darles a todos la bienvenida. Este proyecto de mi mapa del dolor interno junto con el trabajo que proponemos para quienes queden interesados en profundizar en lo que implica este proyecto de trabajo personal sobre todo, pues vamos a... ¿Quedan por ahí algunos micrófonos encendidos? Sí. Vamos a mirarlo como un proyecto en conjunto que surgió entre el Centro de Salud Emocional y entre Rutas con Sentidos, que es una asociación civil que fundé hace 6 años y que también promovemos el crecimiento personal a través de las artes. Y que en ese sentido, pues hemos hecho una mancuerna muy ad hoc, tanto el Centro de Salud Emocional junto con nosotros, pues para poder promover el desarrollo humano, tomando como base pues la importancia que tiene la salud emocional también para el cuidado de la salud mental. Entonces, estos proyectos, sobre todo, pues tienen que ver con ir promoviendo que las personas encuentren herramientas que les ayuden a ir solventando todas esas incomodidades interiores que a veces no nos permiten desarrollar nuestro potencial. Voy a compartirles pantalla para que veamos algunas. ¿Me podrían habilitar el compartir pantalla, por favor, Beli? Sí, listo, Mayra. Para que podamos ver algunas imágenes que resultan muy ad hoc para el momento. Entonces, y que puedan entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Aquí estamos. Mi mapa del dolor interno. Ay, perdón. Me equivoqué. El concepto del mapa del dolor interno es un concepto que alude a un aspecto importante de la constitución de nuestra personalidad. Y esta constitución de nuestra personalidad viene en una etapa muy inicial, que es de los 0 a los 8 años, que corresponde como al tiempo de la infancia primera o de la primera infancia. Espérenme, no sé por qué me pone esto. ¿Qué quiere decir la primera infancia? Pues la primera infancia es nuestro desarrollo más importante porque a nivel del sistema nervioso tenemos una etapa en la que estamos apenas empezando a desarrollar todas nuestras conexiones neuronales. Entonces, el mapa del dolor interno tiene que ver precisamente con esas conexiones neuronales que vamos haciendo inicialmente en estos años a partir de experiencias que tienen que ver con el dolor y con el placer. Estas primeras conexiones neuronales que hacemos son lo que se convierte en otro concepto importante que es la persona condicionada. Ahorita vamos a ir hablando de cada uno de estos conceptos para que entiendan después cómo los vamos abordando en el trabajo que proponemos a nivel ya de talleres muy puntuales. Esta etapa de la infancia primera, por estar nuestro sistema nervioso apenas en
maduración, en una etapa de maduración inicial, apenas comienzan a hacerse las primeras conexiones y el cerebro está comprobado por las neurociencias que establece estos caminos de conexión entre neurona y neurona a partir de experiencias de dolor y experiencias de placer. Así es como se da el aprendizaje humano. Y la primera infancia, por estar nuestro cerebro muy, muy tierno, es excesivamente sensible a cualquier tipo de experiencia que podamos vivir. Entonces, las pautas de nuestra crianza son fundamentales para este desarrollo del sistema nervioso y particularmente de la conformación de nuestra mente. Entonces, el mapa del dolor interno no solamente es un concepto metafórico para hablar de la forma en cómo hemos ido construyendo nuestra vida interna, sino que es una manera muy literal de decir cómo fuimos armando esos caminos entre las neuronas para poder constituir una personalidad, es decir, la conformación del núcleo principal que nos da nuestro ego. Y que nuestro ego es lo que posteriormente, con los años, vamos a ir desarrollando como personalidad. Entonces, el mapa del dolor interno está íntimamente ligado con un trabajo que desde el ámbito de la Gestalt sobre todo lo han llamado así, con el niño interior. Entonces, la reflexión sobre el mapa del dolor interno siempre va a implicar hablar sobre la infancia, ¿sí? Y ver cuáles son las consecuencias que la infancia o que estas pautas iniciales de nuestra crianza tuvieron en nuestra constitución bien importante con respecto a algunos conceptos que tienen que ver con la persona condicionada que somos y que son la autoimagen. Es decir, la pregunta que hago cuando quiero saber quién soy. Y que eso nos remite, por supuesto, a estas primeras retroalimentaciones que recibimos de nuestro contexto familiar. Cuando estamos en esta etapa de los 0 a los 8 años, somos seres que dependemos totalmente de nuestro contexto familiar. Y que una buena parte del aprendizaje que nos corresponde en esos años es ir ganando independencia, por lo pronto, en nuestras necesidades básicas. La forma en cómo vamos aprendiendo a subsanar esas necesidades básicas nos va dando este núcleo que vamos a ir desarrollando con los años y que va a constituir nuestra personalidad. Y en esa personalidad, si nos movemos desde las carencias, es decir, desde lo que nos hace falta, desde nuestros huecos, es lo que vamos a llamar el mapa del dolor interno y que está íntimamente ligado con la forma en cómo desarrollamos nuestra mente. Entonces, no solamente es un aprendizaje conductual, sino que esas conductas también se quedan fijadas o tienen una impronta en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del mapa del dolor interno, de lo que estamos hablando también es de la manera en cómo en estos primeros años aprendemos a pensar y a sentir el mundo. Por eso es que es tan importante cuando decidimos ser padres, reflexionar sobre el tipo de educación que le estamos dando a nuestros hijos, porque estamos dejando una impronta y que es la forma en cómo su mente se va a construir. La mente, a diferencia del cerebro, es un constructo producto de nuestras experiencias de estos primeros años, que se remiten desde los 0, insisto, hasta los 7 años, porque nuestra primera experiencia fundamental y que resulta traumática es el nacimiento. Y a partir de allí, estas pautas de crianza nos van dando esos trayectos neuronales
que constituyen la mente. La mente se desprende del cerebro. ¿Sí? Es una de las funciones principales del cerebro, darle forma a la mente. Y hay algunos sistemas del cerebro que particularmente forman parte de esto, que es sobre todo pues la amígdala y el sistema límbico. Entonces, estas dos partes del cerebro que tienen que ver con todo nuestro manejo emocional están muy ligadas a esta etapa de la vida. Entonces, el mapa del dolor interno es esos cimientos que por las pautas de crianza que tuvimos durante esta etapa se van constituyendo como sistema de pensamiento para poder responder a esta pregunta de quiénes somos y también la imagen que vamos construyendo sobre el mundo y que después a lo largo de nuestra vida vamos dando como por sentado. Eso es lo que pensamos que realmente somos. Sí, todo eso influye, Aurea, e implica la concepción y por supuesto el tipo de concepción que tuvimos, ¿sí? Todas estas cosas influyen en nuestro desarrollo mental, que es el primer desarrollo fundamental que tenemos en estos primeros años para ir construyendo nuestra manera de pensar. Recordemos esto, la mente, su función principal es generar pensamientos. ¿Y cuáles son los pensamientos que va a generar? Son aquellos pensamientos que se detonan a partir de las percepciones que tenemos del mundo, del entorno. Entonces, cuando hablamos de un mapa es porque a través de ciertos estímulos del exterior se nos detonan cadenas de pensamiento que nos dicen quiénes somos. Voy a poner un ejemplo para que quede esto claro. Si yo recibo un estímulo que me detona sentirme rechazada, voy a empezar a interpretar todo mi entorno a partir de ese sentimiento y de esa serie de emociones que narran la historia de que he sido rechazada. Y esa es la persona condicionada, la persona que responde a esos condicionamientos que están dados por el mapa del dolor interno. Entonces, el mapa del dolor interno es la relación entre lo fisiológico y la conformación de la psique. Por eso decía Freud, que lo he comentado en muchas ocasiones, que infancia era destino. Porque mientras no hacemos un trabajo personal, vamos a estar destinados a repetir la misma historia, tal vez con algunas variantes, pero en el fondo vamos a sentir que nuestra vida es como una especie de ciclo repetitivo en donde una y otra vez resonamos con la misma historia que nos hemos contado acerca de quiénes somos. ¿Sí? Una mujer abandonada o una mujer maltratada o un hombre abusado por las mujeres o un hombre que ocupa el papel de maltratador, ¿sí? Porque vamos constituyendo todo este mapa del dolor interno a partir de creencias y de estas pautas de crianza. Las pautas de crianza tienen que ver con las formas en que nuestros padres nos fueron enseñando a poner límites, ¿sí? Y la manera en cómo nos fueron diciendo quiénes éramos. Ay, es que eres un tonto porque no sabes hacer tu tarea. Pues eso genera una herida emocional. Entonces vamos a ver que el mapa del dolor interno de alguna manera tiene que ver con nuestras heridas emocionales, con esas áreas del dolor que no tienen una manifestación física de manera inicial, pero que a veces en algunos niños en esta primera etapa sí empezamos a reconocer como síntomas somáticos o síntomas cognitivos y que sobre todo se manifiestan como ansiedad. ¿Sí? Y que ya en esta primera etapa, en los niños que van de los 3 a los 4 años y hasta los 8, ya empezamos a ver a veces en los niños síntomas de estos dolores internos que no tienen heridas en el cuerpo, pero que sí se empiezan a manifestar a través de síntomas
corporales o de síntomas cognitivos. Cuando hablo de síntomas cognitivos, me refiero a sistemas de pensamiento, ¿sí? Un niño que empieza a repetir que es tonto y que las cosas no le salen bien y que tiene miedo a que lo abandonen, ya está creando una manera de interpretar el mundo, en donde su principal temor va a ser experimentar el abandono. Entonces, el mapa del dolor interno es esta forma en cómo vamos aprendiendo a ser desde lo fisiológico y lo psicológico o cognitivo. Entonces, ahorita con esta imagen que les voy a mostrar se van a dar cuenta de cómo el cerebro, esto que les pongo aquí es una imagen visual de lo que pueden ser las conexiones neuronales, ¿sí? Y cómo estas conexiones neuronales nos dan una manera de crear un sistema de pensamiento. Pero el ser humano es mucho más que su sistema de pensamiento y su sistema de interpretar el mundo que le rodea. Pero desgraciadamente, mientras vivimos desde la persona condicionada, creemos que eso somos, que somos la persona rechazada, la persona a la que siempre le sale todo mal, la persona a la que su vida representa un fracaso, la persona a la que siempre abandonan, la persona a la que siempre maltratan, la persona que siempre elige mal, ¿sí? Y todo eso está grabado en el cerebro. Y el cerebro es el órgano rector del sistema nervioso y por lo mismo, si nosotros vamos creciendo con esa conciencia de que somos una persona que siempre va a estar experimentando el abandono, el rechazo, la soledad, el maltrato, el fracaso, el desfortunio, aunque nosotros no nos damos cuenta porque esto se mueve a un nivel muy inconsciente. ¿Quién recuerda su infancia a los 0 años? ¿Quién recuerda la gestación dentro del vientre de su madre? ¿Quién recuerda cuál fue su primer impacto cuando tenían 1 año? ¿Sí? Se van quedando en nuestro inconsciente. Y como decía Jung, nuestro inconsciente es mucho más poderoso que nuestra conciencia. Y entonces el mapa del dolor interno son estos trayectos que saben recorrer las neuronas a partir de la estimulación de hormonas y de neurotransmisores. Y particularmente hay una hormona que tiene un efecto muy significativo en el cerebro cuando hemos sido personas que estuvimos sometidas durante la infancia y posteriormente en la adolescencia, juventud, en la adultez, a situaciones de maltrato, y que es el cortisol, que es una hormona que inicialmente tiene la función de poner en un estado de alerta a nuestro cuerpo y que sin embargo, cuando pasamos largos periodos con intensa tensión o con intenso temor a ser maltratados, acaba haciendo un daño a nivel del neocórtex, ¿sí? Y a nivel de la amígdala. Entonces, cuando hablo de esto, del mapa del dolor interno, también estoy hablando de la parte neurológica, no solamente de la parte psicológica. Hay personas que sufren tal nivel de maltrato que sí tienen una afectación a nivel de su sistema nervioso. Y entonces, el mapa del dolor interno son esos recorridos que aprenden a hacer nuestras neuronas para conectar un sistema de pensamiento y una forma de interpretar los estímulos que reafirme o compruebe esa versión que tengo de la persona que soy. Y eso es lo que constituye también a la persona condicionada. Aquí quiero hablar de este esquema que me parece muy importante porque de alguna manera estoy hablando de aspectos que resultan pues dolorosos o poco esperanzadores y sin embargo no es así. El enfoque con el que trabajamos el mapa del dolor interno desde esta propuesta de talleres de desarrollo personal y desarrollo humano
tiene que ver con lo que propone Víctor Frankl para entender a la persona. Cuando hablamos del dolor interno, voy a poner aquí mi puntero, de lo que estamos hablando es de esta dimensión afectada, la psicobiológica, el cuerpo físico, que es nuestra composición celular, y el cuerpo mental y psíquico. Ahora, es 27, vamos a iniciar con... O sea, que no pasas. De México, de la escuela. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor, si son tan amables? Y el cuerpo emocional, ¿sí? Estos 4 ámbitos que tienen aquí marcados y que tienen como diferentes capas para llegar realmente a nuestra parte más profunda, que lo pongo en este ejemplo de la cebolla. La persona profunda o la persona espiritual, la dimensión espiritual, es la parte que está aquí señalada en este colorcito amarillo y que tiene esta dimensión espiritual que es la persona profunda, nuestro ser esencial, nuestra conciencia pura. Por supuesto, aquí nos hace una pregunta, Lucho, muy interesante. Claro que la neuroplasticidad juega un papel muy importante en nuestras vidas, por supuesto. Y por eso es que cuando nosotros entramos en un proceso de conciencia reflexiva, podemos transformar nuestra mente, es decir, modificar esas rutas por las que habitualmente tienden a irse nuestras neuronas. Y que, por ejemplo, en el caso de Elizabeth Lucas, ella lo llama nuestros surcos neuronales, ¿sí? Y que entre más profundo se va haciendo el surco, más afectada está la persona en su comprensión de quién es. Entonces, cuando hablamos de la dimensión espiritual, estamos hablando de que la persona es mucho más que sus condicionamientos y que por lo mismo es capaz de transformar todos estos otros aspectos que vemos que son mucho más superficiales. O sea, aquí echamos a andar la neuroplasticidad del cerebro y ¿esto qué quiere decir? Que podemos cambiar y ampliar nuestro espectro de cadenas neuronales, ¿sí? Podemos aprender a conectar nuestra forma de percibir el mundo y de modificar esta idea de la persona que somos, ¿no? Podemos transformar nuestra autoimagen y, por supuesto, también la imagen que vamos desarrollando del mundo. Si yo tengo una concepción de que soy una persona que constantemente conecta con el fracaso, voy a tener una imagen del mundo relacionada con eso, es decir, soy un desafortunado, siempre todo me sale mal. Todas las personas que están alrededor mío nada más me están buscando meter el pie. ¿Sí? O sea, voy a interpretar el mundo también en la función en la que me concibo a mí mismo. Entonces, cuando hablamos de transitar de la persona condicionada a la persona profunda, de lo que estamos hablando es de una transformación en todos estos otros niveles, o en estas otras dimensiones de lo que significa ser una persona. Vamos a modificar, gracias a esta cualidad que tiene el cerebro, que es la neuroplasticidad, vamos a modificar nuestra forma de experimentar nuestras emociones y, por supuesto, vamos a modificar también nuestro sistema de pensamiento. Que el sistema de pensamiento está conformado por 3 procesos, ¿sí? O sea, un pensamiento es un proceso. Es la recepción del estímulo, se detona el pensamiento junto con un sentimiento y una emoción y se interpreta la realidad. O sea, por eso es que cuando hablamos de un síntoma cognitivo, de lo que estamos hablando es de toda esta cadena, de todo este proceso que implica producir un pensamiento. Y que esto sucede en cuestión de segundos. Hay cantidad de pensamientos que a veces ni siquiera somos conscientes de ello. ¿Sí? O sea,
recibimos tal cantidad de estímulos en todo momento que no somos capaces a veces de saber con exactitud qué fue lo que nos detonó ese malestar interior. Sin embargo, experimentamos ese malestar interior. Y si yo estoy totalmente identificado a nivel del yo con una cadena de pensamientos negativos, de pronto todo mi mundo, a partir de un estímulo que ni siquiera soy consciente que lo recibí, se convierte en un malestar, ¿sí? En un malestar emocional y en un malestar mental, que tiene como principal síntoma en muchos casos la ansiedad, que después acaba deviniendo en una depresión si no es tratada la ansiedad oportunamente. ¿Qué es lo que quieres que repita, Delia? Pónmelo ahí, ¿sí? Entonces, también nuestra composición celular la podemos modificar, ¿sí? En nuestra composición celular es increíble, pero también tenemos un elemento genético que es emocional y que es producto del ambiente en el que se desarrollaron nuestras primeras células, que es, por supuesto, la concepción y posteriormente la gestación. Entonces, el trabajo que implica poder conectar con todos nuestros potenciales espirituales implica primeramente limpiar la mente, ¿no? Eliminar los síntomas somáticos y cognitivos. Los síntomas somáticos son los que están vinculados con el cuerpo, ¿sí? El exceso de tensión, la sudoración, los dolores de cabeza, a veces las taquicardias, el vómito, las náuseas, el sentir que no podemos respirar correctamente. Entonces, voy a repetir esto que me pide Delia, que es la cadena de pensamiento. O sea, lo que les decía, un estímulo que recibimos del exterior nos detona una serie de pensamientos y de sentimientos. Los sentimientos son una composición de emoción orgánica, es decir, de una emoción que se siente a nivel del cuerpo y que se conecta a una interpretación. Eso es una cadena de pensamiento. Fíjense qué complejos son los pensamientos. Por eso, desde el ámbito de la psicología y desde la pedagogía, a los pensamientos se les define como procesos, porque intervienen diferentes estadios para que realmente se conforme esa cadena. Lo que pasa es que somos muy inconscientes de la forma en cómo estos estímulos del exterior nos están detonando una manera de estar en contacto con nosotros mismos. ¿Cuándo empezamos a hacerle caso a eso? Cuando estamos teniendo síntomas físicos o somáticos muy importantes, ¿sí? Y que el primero de ellos en muchos casos es la ansiedad. La ansiedad es el síntoma por excelencia del malestar emocional y del malestar psíquico. Entonces, cuando tenemos ansiedad, estamos hablando de que no estamos teniendo salud emocional y que tampoco estamos teniendo salud mental. Y de hecho está catalogada la ansiedad, todos los trastornos de ansiedad están catalogados como por arriba de las cardiopatías, ¿sí? Hay mucho más trastornos de ansiedad y trastornos emocionales que cardiopatías en el mundo. Hay más personas enfermas de estos males de la mente y de nuestra salud emocional que de cardiopatías y de cáncer también, que son las enfermedades más comunes. Entonces, el trabajo que implica esto con la propia persona es muy significativo, ¿sí?
porque para empezar necesitamos hacer un proceso de desidentificación de estas cadenas de pensamientos para poder realmente escuchar a la voz de nuestra conciencia, que se encuentra en la dimensión espiritual. ¿Sí? Y ahorita voy a entrar a la parte de los potenciales espirituales y que son los que podemos trabajar desde la dimensión espiritual. Pero para poder llegar a la dimensión espiritual necesitamos ir limpiando todos estos otros cuerpos que están intoxicados o dañados, y que hay que ver pues el nivel de daño que tiene cada uno de estos, ¿sí? Cuando tenemos exceso de pensamientos negativos, el daño principal es a nivel de lo mental y del cuerpo emocional, ¿sí? Ya hemos generado también una adicción a nivel de la producción de sustancias bioquímicas que nos producen esos estados mentales. Y el cortisol es una de esas hormonas a las que se causa adicción por estar metidos en dinámicas en donde hemos sufrido constantemente maltrato y que por lo mismo nos experimentamos como personas poco merecedoras. Entonces lo que se genera ahí es una adicción al sufrimiento, al maltrato, y que tiene su correlato muy claro en la vida de adulto, en las relaciones llamadas como de codependencia, relaciones tóxicas, relaciones de maltrato, que se pueden dar a nivel de la pareja o a nivel de las amistades o a nivel de las relaciones laborales. Porque todo lo que tenemos a nivel de nuestro mundo interno, o sea, este mapa del dolor interno, también se representa a nivel de lo externo. ¿Sí? Entonces, la forma en cómo aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos, si yo tengo una adicción al cortisol, es decir, estar todo el tiempo en un estado de estrés, lo voy a manifestar en mis relaciones exteriores. Y tiene distintas manifestaciones, desde sobrepeso, anorexia y cualquier tipo de trastorno de ansiedad, que hay varios. Entonces, aquí este es el primer asunto que hay que resolver para que podamos entender entonces que somos mucho más que nuestra dimensión psicobiológica y que podemos resolver esos condicionamientos. Pero lógicamente vamos a resolverlos en la medida en la que vamos tomando conciencia de cómo están armadas esas rutas para conectar pensamientos, sentimientos, interpretaciones y emociones que nos llevan a todo ese displacer. Entonces, por un lado está el cortisol y por otro lado también están las adicciones a estos estados de bienestar excesivo o este bienestar inmediato que es a través del estímulo de neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina y las endorfinas, que son los neurotransmisores que están vinculados con el bienestar. Y que de alguna manera las personas que tienen adicción a estos neurotransmisores casi siempre expresan problemáticas vinculadas con adicciones a diferentes sustancias, en donde de forma rápida, a través de una droga, de alcohol, de un exceso de deporte, del sexo o de las compras o del juego, generan rápidamente estímulos que aceleran la producción de estos neurotransmisores. Entonces, el cortisol está vinculado con situaciones de reproducir el dolor y el sufrimiento de manera constante y esta producción excesiva de neurotransmisores a través de estímulos fáciles o hedonistas es reproducir el placer de forma inmediata,
sin realmente tener un proceso para la experiencia. Entonces, cuando estamos hablando del mapa del dolor interno, vamos a encontrar que hay personalidades que se desarrollan pues hacia ciclos emocionales que están en los polos. O me gusta vivirme en el infierno o me vivo en el cielo. Pero desgraciadamente, conforme vamos avanzando en el tiempo y en la toxicidad, cada vez esos momentos de placer se vuelven menos largos y por lo mismo o la adicción aumenta, ¿sí? O el infierno ocupa cada vez más el espacio de nuestra vida. También hay otras personas que desarrollan otro tipo de sintomatologías que también están vinculadas con los trastornos del estrés, pero que se canalizan en patologías, digamos, más relacionadas con la depresión, ¿sí? O con trastornos más complejos de la ansiedad o con la negación total de la experiencia del disfrute de la vida, ¿sí? La negación. Entonces, poder entrar en esta dimensión más profunda implica ir teniendo todo este proceso de autoconocimiento que me ayude a transitar de la persona condicionada a la persona espiritual. Para poder hacer este tránsito, resulta fundamental, uno, comprender esta visión del ser humano logoterapéutica que es el ser humano es tridimensional, el ser humano es multidimensional. Y por otro lado, esta concepción del ser humano visto desde sus tres grandes potenciales espirituales, que esto nos lo ofrece Bert Hellinger con toda su propuesta teórica y metodológica de las constelaciones familiares. Y que es el ser humano está dotado de tres potenciales fundamentales para desarrollarse espiritualmente o sensiblemente, ¿sí? Es decir, dejar de responder a esas cadenas de pensamiento aprendidas para poder empezar a experimentar la libertad y descubrir la posibilidad de desarrollar estos potenciales espirituales y que son lo que realmente constituye nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Como el aprendizaje de estos tres caminos que de alguna manera cuando nos movemos desde la persona condicionada se bloquean. ¿Sí? Cuando estamos funcionando a nivel vital desde lo fisiológico, desde lo psicobiológico y desde lo mental, estamos experimentando una existencia en donde estos tres potenciales están bloqueados. Entonces, lo que subyace a nuestros movimientos vitales no es el potencial, sino el miedo, como esa fuerza que resta energía por estarla enfocando en subsanar todas nuestras carencias como seres humanos. Entonces, estos tres potenciales son el potencial de sabiduría, el potencial de creatividad y el potencial del amor. Cuando hablamos del mapa del dolor interno, lo importante aquí es reconocer cuál fue el epicentro, ¿sí? ¿Cuál fue aquella herida que empezó a constituir nuestro núcleo de la personalidad? Porque a partir de ese epicentro, como en los terremotos, se empieza a hacer un radio de afectación. Entonces, el mapa del dolor interno, al final, encadena malestar, situaciones de miedo en cualquiera de estos tres ámbitos. Aquí lo importante es poder llegar al origen, al epicentro del mapa del dolor, para poder empezar a irradiar salud.
todas las heridas que están vinculadas con la sabiduría son aquellas que nos impiden, ¿sí?, desarrollar nuestra conexión más profunda con lo trascendente, en términos de aprendizaje, en términos de comprensión profunda del para qué de la vida. Porque nos estamos experimentando desde el miedo a ser tontos, desde el miedo a no ser lo suficientemente valiosos, a no ser lo suficientemente capaces, a no poder resolver nuestra propia existencia. El potencial de creatividad tiene que ver con poder desarrollar nuestra fuente creadora. Somos por naturaleza creadores no solamente de la vida, sino también de nuestra propia existencia, porque nos estamos todo el tiempo resignificando, reconfigurando, reinventando para ir encontrando ese sentido que nos dote de sabiduría para vivir. Cada una de estos potenciales están ligados desde el ámbito de las constelaciones familiares con áreas corporales, somáticamente hablando, ¿no? Desde el cuerpo. La sabiduría está conectada con todo lo mental. La creatividad está vinculada con toda la energía sexual y el amor está vinculada con todas las emociones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del mapa del dolor interno, de lo que se trata es de ir entendiendo cómo están configuradas nuestras heridas emocionales, nuestras heridas a nivel de nuestros vínculos del alma, para que podamos empezar a hacer este proceso de sanación, de crecimiento, que nos ayude a transitar de la persona condicionada a la persona espiritual. Entonces, déjeme ver, aquí hay una pregunta. Sí, José Luis, valores potenciales espirituales o valores fundamentales. Cuando hablamos de valores, creo que es importante esta pregunta para hacer la diferencia. Sí, son valores fundamentales vistos desde la logoterapia. Fíjense, aquí yo hago una combinación teórica entre lo que propone Bert Hellinger y lo que propone Viktor Frankl en la logoterapia. Los potenciales es todo aquello que está para desarrollarse, ¿no? Pero que tiene una connotación ontológica. Venimos para poderlo desarrollar. Y los valores desde el ámbito de la logoterapia sí se pueden circunscribir a cada uno de estos potenciales. Los valores de experiencia a la sabiduría, ¿sí? Los valores de creatividad a los valores de creación y los valores de actitud al amor. Y habrá algunos de la sabiduría que puedan transformarse en valores de actitud y algunos del amor que se puedan convertir en valores de experiencia. ¿Sí? Entonces, digamos que la manera en como Viktor Frankl entiende los valores, que son más bien grandes categorías para encerrar los valores universales, aquí están vistos desde 3 potenciales que podemos desarrollar y que venimos a desarrollar para poder profundizar en nuestra experiencia espiritual de la vida. Entonces, sí son, digamos, como un valor grandotote que está compuesto de muchos otros valores y que al final lo que acaba siendo la práctica del desarrollo espiritual es que esos valores más pequeños que están encerrados en estos grandes potenciales, pues son virtudes, hábitos. En el fondo, de lo que estamos hablando cuando hablamos de transitar de la persona condicionada a la persona espiritual, de lo que estamos hablando en términos muy concretos, es de hacer un cambio profundo de hábitos, de pensamiento,
de sentir para que entonces podamos actuar desde nuestra dimensión espiritual. Por eso es que el proceso de transformación es complejo, ¿sí? Porque requiere de la práctica de muchos valores y por lo pronto de valores que son claves. En el caso del amor espiritual, por supuesto. En el caso de la sabiduría, de la paciencia, para poder comprender para qué hemos vivido todo lo que hemos vivido y capitalizarlo. Y de la creatividad con todos los valores que tienen que ver con nuestra expresividad y con lo que podemos aportar al mundo. Entonces, en realidad, el mapa del dolor interno es como ese primer reconocimiento que hacemos de la persona condicionada para poder ir sanando esas zanjas, esos surcos, reconocerlos y por lo mismo distanciarlos. Ah, ya sé que cuando yo veo esa mirada me siento rechazada, pero yo sé que soy mucho más que ese surco. Y por lo mismo, no voy a interpretar al otro como que me está rechazando, sino que soy capaz de colocarme desde el amor a mí misma. ¿Sí? Entonces, digamos que esta propuesta de los talleres que proponemos para trabajar los 3 potenciales espirituales es primero reconociendo las heridas que se abren para que cada persona que participe de los talleres pueda reconocer en dónde está su epicentro y cómo ese epicentro ha ido creando toda una constelación de heridas emocionales y que puede identificar en dónde está su trabajo principal para ir generando nuevos hábitos de relación consigo misma, con su entorno y con el universo o con lo trascendente. Entonces, digamos que el fundamento de estos talleres es una combinación principalmente a nivel teórico y metodológico de lo que es la logoterapia con las constelaciones familiares, ¿sí? Es como una red que yo he ido construyendo a lo largo de mi práctica como terapeuta y por supuesto que he ido incluyendo herramientas de otras disciplinas metodológicas en el campo de la psicoterapia, como es el manejo de emociones y sentimientos de la Gestalt, el cambio de hábitos en las formas de pensamiento que provienen de la programación neurolingüística, la comprensión, por supuesto, de lo que implica el sistema nervioso y sus áreas de afectación principal desde estos aprendizajes, ya sean desde el dolor o desde el placer, mórbido, ¿sí? Porque es el placer mórbido el que causa dolor, y he ido juntando de diferentes corrientes psicoterapéuticas para ir favoreciendo el desarrollo humano a través de la revisión teórica de estos contenidos que ayuden a identificar cómo es mi mapa del dolor interno y qué necesito hacer para empezar o para continuar, para reafirmar todos aquellos aspectos que hoy en mi vida cotidiana me siguen conectando con el malestar. O cómo puedo a través de mi proceso de autoconocimiento aplicar estas herramientas en los campos en los que yo me desarrollo, ¿no? En el trabajo con otras personas, como que también hay esa otra parte de ver desde mis propios aprendizajes y el trabajo que he ido haciendo con mi persona, cómo puedo ir echando a andar herramientas para poder favorecer en los contextos en los que me desenvuelvo, ¿no? Básicamente, pues eso es lo que sería mi mapa del dolor interno y la propuesta que tenemos de estos 3 talleres de trabajo para reconocerlo y profundizar en cada uno de estos potenciales desde sus polaridades y, insisto,
hacer un proceso de autoconocimiento, pero también ver desde ese proceso de autoconocimiento cómo puedo ir ganando herramientas para poder trabajar con estas herramientas desde mi práctica profesional, ¿no? Sobre todo si soy una persona que me dedico a trabajar con otras personas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien que quiera hacer antes de que Beli les haga las presentaciones de los talleres? Sí, sí. Ahorita vamos a compartir la información sobre los... Nada más voy a contestar a esta pregunta. ¿Quiénes, dice Raquel Corona, quiénes constituyen los vínculos del alma? El origen y el núcleo principal son nuestros padres, papá y mamá. Y a partir del aprendizaje que tenemos de los vínculos con papá y mamá, reproducimos nuestra vida hasta que no hacemos un trabajo de conciencia. ¿Sí? Esto no quiere decir que no vayamos estableciendo otros vínculos del alma, pero digamos que las pautas que marcan nuestra crianza son las que vamos a ir reproduciendo en otros vínculos del alma que son muy importantes, como es la pareja, los hermanos, algunas relaciones laborales, algunas amistades. ¿Sí? Beli, no sé si quieras mostrar los datos de los talleres. Sí, claro que sí, les muestro. Sí, claro que sí, les muestro. Bueno, aquí les está apareciendo el primer taller que compone esta trilogía del mapa del dolor y se trabaja precisamente la herida del amor. ¿Cuándo va a realizarse este taller? Los días 13, 20, 27 de abril, 4 y 11 de mayo. Son 5 sesiones de 4:30 a 6:30 y todo el taller tiene una cuota de recuperación de 500 pesos. El único requisito para inscribirse es hacer el pago y ya quedan inscritos. Entonces, hacen el pago y me envían su ficha de pago a este número que aparece aquí por WhatsApp y ya en ese momento quedan inscritos. Por lo regular, las ligas de acceso se les comparte una hora antes del inicio de la sesión de ese día. Creamos para esto también un grupo de WhatsApp con todos los participantes, ya que por ese medio se les comparte tanto las ligas de acceso como materiales de lectura o alguna recomendación que la maestra Mayra quiera sugerir para esa sesión. Entonces, es con ese fin que se hace ese grupo para agilizar la información. Y como pueden ver, aquí también les compartimos un poco el temario que se ve durante esas 5 sesiones. Y bueno, la dinámica es casi similar a lo que fue esta conferencia. Conforme les vayan surgiendo preguntas, dudas, inquietudes, pues la maestra Mayra las va respondiendo al momento. Entonces, pues quedan cordialmente invitados. Este es el primer taller. Les voy a compartir ahorita, les vamos a compartir los otros dos. Aún no tenemos fecha de los otros dos, pero para que vean el nombre de los demás talleres. A ver, déjenme compartir. Bien, aquí les comparto entonces el segundo taller. Después de de mi herida del amor,
viene el de mi herida en la creatividad, que es este. Esas fechas no están actualizadas, pero este es el segundo taller después del de mi herida del amor. Posteriormente viene el de la herida de la sabiduría, que es el tercero. A ver, permítanme tantito. Que sería este. Y bueno, la dinámica es exactamente igual. Para inscribirse a estos talleres es únicamente hacer el pago. Los 3 talleres tienen el mismo costo de 500 pesos y ese sería nada más el único requisito para poder participar. Ya si desde ahorita alguien desea pues mayor información, en este número que les comparto aquí en el chat, pueden ustedes pedirme por ejemplo, los datos bancarios, si es que alguien está interesado en inscribirse. Ya solamente me mandan un mensaje y yo con todo gusto respondo todas sus dudas, todas sus inquietudes, ¿sí? Entonces, sí, arrancamos con el de la herida del amor. Ese es el primero de esta trilogía del mapa del dolor interno. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta acerca del proceso de inscripción o alguna otra pregunta que les surja. Buenas tardes. Yo les mandé Marina. Hola, Beli. Pues les mandé por el chat si cambió el nombre porque era Los Nodos del Amor. ¿Es el mismo? Así es. Ah, ok. Cambió el nombre. Es el mismo taller, solo cambió el nombre. Sí, lo que pasa es que, bueno, de hecho tú ya te inscribiste, ¿verdad, Marina? Ah, sí, ya. Así es, ya te inscribiste, pero como te inscribiste hace tiempito, aún teníamos ese nombre de Los Nodos del Amor, pero es el mismo, solo se cambió el nombre a La herida en el amor. Muchas gracias. No, ¿de qué, Los Marina? hicimos más puntuales para evitar confusiones y este nuevo ciclo que vamos a arrancar ya con toda esta, pues como concepción de que se entienda primeramente qué es el mapa del dolor interno, cómo se va conformando el mapa del dolor interno. Siempre arrancamos con la herida del potencial del amor y de ahí nos vamos hacia los otros 2 potenciales, pero vamos, digamos que trabajando en secuencia los 3 talleres para que cada quien pueda ir observando su propio mapa del dolor interno y por lo mismo profundizando en el mismo. En el Inter estamos también ofertando un taller sobre la ansiedad como síntoma de nuestro tiempo, que de alguna manera ayuda a comprender cómo en algunos casos estas heridas se manifiestan de forma muy fehaciente a través de la ansiedad, ¿no? Entonces, como poder profundizar en este síntoma en particular que también nos ayuda a comprender cómo nuestro cuerpo en lo somático y en lo cognitivo está expresando ese dolor que no estamos siendo capaces de reconocer, ¿no? Porque toda la atención farmacológica que se da a los temas de ansiedad es eso, es una atención farmacológica, pero no resuelve las causas que producen la ansiedad, ¿sí? Para resolver las causas que la producen, sobre todo cuando no estamos en el terreno todavía de los trastornos, hay que ir al dolor interno para que entonces la ansiedad pueda empezar a bajar como ese síntoma característico de cuando estamos viviendo desde el dolor emocional, ¿sí? Entonces, este es un taller que vamos dando de manera aleatoria para que pueda funcionar como un complemento que ayude a entender este síntoma particular del malestar emocional. Así es. Este taller de la ansiedad, un síntoma de nuestro tiempo, tiene un costo de 300 pesos. Solamente son 2 sesiones y arrancamos el 16 y el 23 de abril de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, 300 pesos tiene el costo y el mismo procedimiento. El único requisito es hacer el pago, mandan su ficha de depósito y ya con eso quedan inscritos. Mandamos igual la la liga de acceso para entrar a la sesión 1 hora antes del día de la sesión. Entonces, también está este taller. Algunos de aquí ya tomaron este taller, así que si nos
ayudan a compartir con otras personas, pues también les vamos a agradecer muchísimo, ¿no? Igual de mi herida del amor, algunos de los que ya están aquí ya lo tomaron, pero igual si gustan compartir esta información con otras personas, pues súper agradecidas nosotras con ustedes. A ver, creo que por aquí hay más preguntas. Sí, yo creo que si alguien quisiera compartir un testimonio de lo que ha sido la experiencia en los talleres, claro que podemos sí. dar Ay, perdón, Mayra. Es que me preguntan si se pueden hacer transferencias. Sí, el pago lo pueden hacer ya sea pagando en el OXXO con el número de tarjeta de débito, por transferencia bancaria directamente a la cuenta, como mejor se les facilite. Están estas 3 alternativas. Y bueno, no sé de los aquí presentes que ya han tomado el de ansiedad o los otros, si quieren compartir un poquito su experiencia con ellos, adelante. A ver, José Luis está alzando la mano. Adelante, José Luis. Oye, perdón, una pregunta, a ver, me perdí un poquito. Para el primero, el del amor, ¿Sí? ya están las fechas, son las fechas que ahí están marcadas. Así es. Sí, las otras 2 que nos mostraste están pendientes de redefinirse las fechas. Así es. ¿Sí? Ok. Sí. Si yo veo, por ejemplo, aquí el póster, la información, por ejemplo, es en una sola sesión, es decir, en una sola clase, por así decirlo, los temas a trabajar. Así es. Es correcto, ¿verdad? Así es, sí. Solamente un día, por ejemplo, para que dice temas a trabajar, esos temas se ven en esa sesión, en esa fecha marcada, en la que tú decidas, pues. No, digamos que esos temas se ven a lo largo de las 5 sesiones. Son como los temas sobre los cuales vamos a estar reflexionando, ¿no? En el caso de esta herida, empezamos por reflexionar sobre la polaridad miedo-amor, pero digamos que el taller son estas 5 fechas, 13, 20, 27, 4 y 11. O sea que yo, por ejemplo, si me inscribo, son 5 fechas en las que voy a estar participando por 500 pesos en estos horarios. Ah, ya. Sí, ya. Sí, exactamente. Cada taller está compuesto por 5 sesiones en donde vamos a revisar estos temas y también tenemos una parte de práctica. En estos talleres van acompañados, además de la reflexión teórica, los espacios de hacer preguntas, respuestas. Cerramos cada una de las sesiones con una meditación particular para fortalecer ese tema. Entonces tiene una parte teórica y una parte vivencial, pero cada taller son de 5 sesiones, ¿sí? En total se ofrece, son 10 horas por taller. Y ofrecemos estos costos económicos también porque finalmente nos interesa promover el desarrollo humano y es más bien como una cuota de recuperación porque nos interesa mucho promover la salud emocional y la salud mental. Y nos hemos dado cuenta de que es un aspecto muy importante como para prevenir otro tipo de problemáticas a nivel de lo humano. Ok. Y ya perdón, y por último, último, el de la ansiedad, ese sí es con 2 sesiones, o también son 5. No, 2. Ese sí el taller de la ansiedad son 6 horas en total y está dividido en 2 sesiones de 3 horas cada uno, en donde además de la parte teórica, como para poder profundizar en la ansiedad, hay también una serie de ejercicios que ayudan a ir comprendiendo cómo aliviar los síntomas de la ansiedad, tanto para trabajarlo con otros como para trabajarlo de manera personal. Entonces, en todos los talleres siempre hay una parte complementaria que tiene que ver con lo práctico y con lo vivencial para que podamos ir como adquiriendo herramientas para hacer este trabajo de autoconocimiento. María Guadalupe, por acá también tiene una pregunta. Levantó la mano. Hola Mayra, buenas tardes, buenas noches, Beli. Hola. Más bien yo quería compartirles, yo empecé a tomar los talleres por una propuesta de mi tanatóloga, la doctora Estela, me han ayudado muchísimo. La verdad es que ni siquiera había podido aprender en los anteriores la cámara, estoy pasando por un proceso de duelo todavía muy fuerte para mí. Perdí a mi mamá hace algunos meses y justo por eso busqué a la doctora.
Y de verdad le agradezco infinitamente que me haya sugerido los talleres, porque cada vez entiendo que el dolor como que viene acompañado. O sea, no nada más es el dolor de la pérdida de mi mamá, sino de muchas otras cosas que a lo mejor no se dijeron. Y por supuesto, uno de los síntomas con los que estoy batallando todavía, pero creo que voy mejor, es el de la ansiedad. Entonces, el conocer cómo se está generando, los ejercicios que nos permitió Mayra hacer en el taller pasado, las relajaciones. Al principio, la verdad, yo debo de reconocer que estaba muy cerrada. Yo misma decía como que no, estos temas no son para mí, pero creo que tenía que ver con mi propio proceso emocional. Sin embargo, la doctora me sugirió seguir y me ha recomendado los 3 y ahora de verdad lo entiendo y en algún momento platicando con mi esposo hasta me decía, bueno, te sale más barato tomar el taller que ir a la tanatóloga. Y de verdad se los agradezco muchísimo porque efectivamente estoy retomando otras cosas y estoy creciendo en otros aspectos que no sabía que necesitaba. Entonces, creo, estoy haciendo lo que me toca. No puedo decir que ya esté al 100. La verdad es que hay días que no sé ni cómo pueda pasar el día. Pasaron muchas cosas, en fin, pero sí debo de agradecerles lo que acaba de comentar Mayra, esta parte de acompañarnos en un crecimiento humano. Es un momento que yo volteo y veo desesperación por todos lados, angustias, y no nada más es el tema de la enfermedad, sino de como que el mundo en general. Yo soy maestra, entonces también debo agradecerles muchísimo que muchos de los temas que me han servido a mí he podido aplicar con mis alumnos. Entonces, de verdad, vale mucho la pena para los que lo están pensando. Híjolas, yo creo que no es mucho y es súper bien invertido. Y agradecerles a ustedes. Son súper profesionales. Mayra, mis respetos. La verdad, tienes toda mi admiración y mi agradecimiento. Creo que en ningún momento había podido abrir las cámaras, pero hoy me nació y les agradezco de verdad muchísimo por todo lo que me han ayudado. De verdad, gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tu testimonio, ¿eh? Muchas gracias y tus palabras. Por acá, Paola tiene una pregunta o comentario. Sí, muchas gracias. Sí, yo quería preguntar solo 2 cosas. ¿Los otros 2 talleres, el de sabiduría y el de creatividad, también van a ser durante la tarde? Sí, ahorita vamos a manejar, hemos ofrecido horario los sábados, pero algunas personas nos pidieron un horario entre semana y este ciclo en particular lo vamos a abrir los martes de 4:30 a 6:30. Pero luego vamos a abrir ahora uno no importa el orden en el que tomemos estos talleres, son una unidad en sí misma, ¿sí? Esto creo que vale la pena decirlo. Vamos a abrir ahora uno de la sabiduría, que se va a impartir los sábados de 10:30 a 1 de la tarde y que empezamos en abril, ¿verdad, Beli? Por si alguien no puede ir los martes, pues a lo mejor se puede incorporar a este grupo que está trabajando el potencial de sabiduría, que está teniendo el horario de los sábados por la mañana. Y así estamos haciendo combinaciones de horarios para tratar de atender, pues, las inquietudes y porque nos hemos dado cuenta que han sido muy útiles para complementar trabajo terapéutico, para complementar formación en psicoterapia, para atender a muchos maestros también que de pronto necesitan herramientas para trabajar con sus estudiantes, para personas comunes y corrientes que no tienen, digamos, una formación o un caos en el ámbito de la psicología y que sin embargo personalmente están en un periodo en el que necesitan profundizar en sí mismas. Entonces han sido talleres que brindan acompañamiento pues a un tipo de población diversa. Entonces, pues este es el que les digo que vamos a abrir ahora en un horario entre semana, un horario los sábados en la mañana y que estamos cerrando un ciclo, pero insisto, no son talleres que tengan secuencia. Uno puede empezar por cualquiera de ellos, que vas de todas formas armando tu mapa del dolor interno. Pues bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas o comentarios, les agradecemos mucho también pues la difusión que puedan hacer de estos materiales.
y agradecerle su presencia. Me siento muy contenta de ver aquí a muchos participantes de los talleres, a personas que van conmigo a terapia, alumnos que he tenido en Esmael, a otras personas con quienes he trabajado a través de la Academia en Artes y Desarrollo Personal. Muchísimas gracias por su confianza y por seguir fomentando que trabajemos en el desarrollo humano. Que tengan una muy, muy buena tarde y que descansen, que disfruten de estos días de vacaciones. Gracias, Mayra. Solamente respondo la pregunta que dice, el taller de los sábados aún tiene otro nombre. Sí, tiene Germinar para la Vida, pero es la herida de la sabiduría. Así es el mismo. Así es. ¿Quién me preguntó? Nerranzula, bueno, no sé quién sea. Narranzuela. Narranzuela, así es. Bien. Creo que ya no hay ninguna pregunta. De todas maneras, cualquier duda que tengan, pueden contactarnos y con todo gusto les aclaramos sus dudas. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que hoy nos acompañaron. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Gracias. Beli. Gracias. Gracias.